Vamos a comenzar. Rapidísimo, voy a explicar. Chicos, silencio, porfa. Como habrán visto, ya subí el primer cuestionario a Classroom. El cuestionario obviamente me lo tienen que contestar. Son creo que 18 preguntas. Apenas es del primer archivo. Ya vamos en el quinto. ¿Qué quiere decir? Que me falta a mí subir otros dos cuestionarios sobre operaciones básicas y sobre arrays, ¿no? Que sepan ustedes trabajar con los arrays. El cuestionario se puede resolver, ahí tiene fecha límite de entrega, que son 15 días. Y lo pueden resolver 2 veces. Hasta que ustedes no le dan enviar, es un intento, ¿verdad? Pueden ustedes ver el cuestionario, responderlo, intentarlo responder. Si al final se arrepienten y no le pueden enviar, no se graba el intento, no se graban las respuestas. El cuestionario no les va a decir cuánto sacaron. Eso yo lo sé y ustedes no. Ustedes van a saber que ya hicieron el intento, ¿no? Y al final del curso, al final del parcial les va a decir sacaron tanto en sus exámenes y adelante, ¿no? Esa va a ser la dinámica. Así va a haber entonces como 10 cuestionarios. Váyanlos haciendo. El cuestionario va a cerrar, ¿verdad? Y es como la guillotina, ¿va? Una vez que cae, ya los que quedaron de aquí para allá se llamaban, ¿no? Entonces, tienen que irlos haciendo. La idea es que vayan conmigo en el curso, que lleven conmigo a cabo el aprendizaje de Python. Si ustedes se quedan a la mitad, después ya no pueden avanzar, ¿no? Cuando ponga yo código aquí ya no van a entender nada y se va a poner esto bien intenso, ¿no? Entonces, bueno, váyanlo haciendo. Ahí está en el Classroom. Les encargo, porfa, que lo vayan haciendo. Vamos a seguir. Déjenme. Ya está abriendo mi Spider. En lo que abre. No sé si haya dudas, preguntas. Voy a poner rapidísimo por última vez el código del curso. ¿Por qué voy a poner el código del curso? Porque no se han inscrito todos en el Google Classroom. Entonces hagan el favor de inscribirse. Bueno, repasando un poquito de lo que vimos en la clase pasada, chicos. Este es el archivo que yo les subí de arrays. Vimos cómo generar listas, que es con corchetes. Vimos que pueden mantener o pueden contener cualquier tipo de datos. Algo que no expliqué por ahí a lo mejor es que se pueden generar listas vacías sin ningún elemento. Con la función len se puede saber cuál es la cantidad de elementos que hay en una lista. Silencio, chicos, son demasiados, por favor. Igual cómo generar matrices y cómo extraer elementos de una lista, ¿no? Ya sea con los índices o con algún intervalo, pueden ustedes extraer los elementos de un array, en general de las listas o de cualquier cosa. Y cómo reemplazar elementos también lo vimos. Bueno, vimos en general lo de las listas. Vimos las funciones de extend o concatenar, cómo pegar dos listas una con la otra, cómo agregar elementos al final de la lista con append. Y también vimos insert, ¿no? Insert para insertar elementos en alguna posición deseada. ¿Y qué más? Ok, vimos de ahí, nos pasamos a cómo borrar elementos, cómo crear una lista a partir de otra cosa en Python. Y la lista range. Me preguntaban por ahí, ¿se puede hacer una lista range con flotantes? O sea, de 3 a 8 de punto 1 en punto 1. No, la respuesta es no. Range está reservada para enteros. Solamente es para enteros. Vamos a ver más adelante que hay librerías para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero range solamente genera números enteros. ¿Qué otra cosa por ahí? Vimos lo de reversed y vimos las tuplas, ¿no? ¿Qué hay que saber de las tuplas? Pues se hacen con paréntesis o sin paréntesis, separando los elementos con comas, y que son arrays muy rígidos, ¿no? Que no se pueden modificar los elementos una vez que las creo. Ahí dice no se puede reasignar variables en una tupla, y vimos todo ese tipo de cosas. El siguiente que vimos por ahí fueron los conjuntos, ¿no? Estos sets que se hacen con llavecitas, y que son arrays que no tienen elementos repetidos, que eliminan los repetidos, dijimos. Y que se pueden hacer las clásicas operaciones de conjuntos, ¿no? Ahí está la unión con la rayita, intersección con el ampersand, la diferencia con la resta, diferencia simétrica, esta no la puse, pero ahí está en el archivo. Si es subconjunto uno del otro o superconjunto. Y nos quedamos en este, ¿cierto? Nos quedamos en el de los diccionarios. Entonces, porfa, si no tienen ahí ustedes, creen su diccionario de densidades. Pongan estas 3 densidades.
Y voy a poner ahí, en la parte de los diccionarios vienen con llavecitas, ¿no? Vienen con llavecitas y vean que trae una pareja de valores que le llaman el key y el value, ¿no? Los parejas de valores, que es la llave y el valor que está contenido en esa llave. Y se ponen, entre comillas, bueno, se pone el string y después se pone, ok, no responde. Se pone el string y después se pone el elemento que está contenido en su interior. Y así poco a poco, ¿no? Entonces, porfa, cualquiera de las dos formas, el que dice ahí 30 o el 32, cualquiera de las dos formas se puede ocupar para hacer un diccionario. Porque no sé por qué mi Spider no reacciona. Ya no hay clase. Python se revela. Y ahora que tenemos nuevo salón, ¿verdad? Es el salón, ¿verdad? Se chiveó. Ja. Y ahora ya salen como 3 Python, ¿no? ¿Listo? Ah, no responde. Espera que el programa responda. Ok, entonces ustedes ya están creando su diccionario de densidades. Y dice por ahí, ¿cómo acceder a los elementos de un diccionario? Se hace igual que con todos los arrays de Python. Se ponen corchetes y en el interior se pone el elemento a extraer. Como no está indizado, no es con índices, es con llaves, se va a poner el string adentro de lo que queremos extraer, ¿no? Ah, ¿cuántos Python, ¿no? Cerrar, cerrar. Por fin reaccionó. Falta que el núcleo reaccione también. Ya, al fin. Ok. Entonces, bueno, ahí estaba nuestro diccionario de densidades. Yo puse ahí nada más 2. Ustedes a lo mejor pusieron 3. Ahorita en lo que reacciona el núcleo. Y vimos ahí cómo acceder a los elementos de un diccionario, ¿no? Déjenme quitar esto entonces. Ah, cierto, iba a poner el código de la clase. Por última ocasión, iba a poner el código de la clase. Ahí está el código de la clase. Si lo quieren apuntar. Lo digo porque no se han apuntado todos, por lo visto. Son como 41 en el Google Classroom. Y aquí yo veo más. Yo veo más. Entonces apúntense, ¿verdad? Si no, literal no van a hacer nada. Y ya está el primer cuestionario en puerta. Entonces, bueno, échenle ganas. Jamás reaccionará. Ya, al fin. Ya reaccionó, ok. Es como complot, ¿no? Ya, mira, 3:15 y no termina de cargar. Ok, vamos a poner ahí, ¿qué otra cosa se puede hacer? Vamos a intentar acceder a todas las llaves de un diccionario. Y para acceder a todas las llaves de un diccionario, le voy a poner aquí, key, las llaves de un diccionario. Vamos a generar una lista, con esta función. Le voy a poner, haz una lista, ¿con quiénes? Por supuesto la puedo hacer una tupla, le puedo hacer lo que yo quiera. Ah, no responde. ¿Qué rayos? Ok, hacemos una lista, le voy a poner aquí densidad. .keys, ¿no? Y vean que ahí tiene varias opciones. Y luego vamos a imprimir las llaves, ¿no? Esa sería la forma de acceder a todas las llaves por separado. Keys, ¿no? Lo voy a ejecutar. Y vean que se accede a todas las llaves del diccionario. Otra forma de acceder a ellas sería con values. Vean que ahí le pongo values. Y me dice accedo a todos los valores del asunto, ¿no? Aquí si quieren le pongo... A veces eso, convención, ¿verdad? Luego van a ver que le ponen keys o le ponen K y V. Entonces quiero acceder a todos los valores contenidos en el diccionario y van a ver que si lo ejecuto y si reacciona, se ponen todos los valores acá abajo, ¿no? ¿No? Ahí están los dos valores que están contenidos en el diccionario. Y el último lo vamos a poner, no siempre tiene que ser con una lista, el último lo vamos a poner así. K, B. Perdón, key value. Y le vamos a poner tuple. Lo vamos a convertir en una tupla.
Y aquí le vamos a poner ítems. Ítems. Y lo voy a ejecutar. Y, perdón, aquí es cabe. Y vean que se ejecuta de este lado. Me hace varias tuplas, ¿no? Cada tupla con su correspondiente llave y su valor contenido, ¿no? Cualquiera de los tres lo vamos a utilizar después, más adelante, para iterar sobre los diccionarios y extraer todas las llaves, todos los valores o todos los ítems, ¿no? ¿Cómo se reemplaza un valor en un diccionario? Voy a borrar este. Perdón. Sí, perdón. Me dieron una galleta y vengo más veloz que de costumbre. ¿Listo? Sale, lo que voy a hacer ahorita va a ser primero reemplazar algún valor. Voy a reemplazar algún valor. Por ejemplo, le pongo densidad. Y le pongo aquí la llave. Densidad del cobre. No sé, del cobre. Y la voy a reemplazar por otra densidad, yo que sé, 90, ¿no? O 9000, perdón. Y luego le digo, a ver, imprime el diccionario de densidades. Diccionario de densidades. Y lo ejecuto y vean que el cobre ya cambió su valor. Esa es la forma de reemplazar algún valor. Reemplazar algún valor. ¿Cómo le haríamos para agregar algún valor? Vamos a poner ahí cómo agregar algún valor. Pues simplemente le pongo aquí densidad. Y aquí pongo la llave que quiero definir, que sería, yo que sé, densidad del vanadio. Es igual a 6110, ¿no? Ahí está, ¿no? Y lo ejecuto y vean que ese vanadio ya se agregó aquí al diccionario, ¿no? Está agregado al diccionario, ¿no? Entonces ya estoy agregando, modificando. El diccionario inicial es el que está creado aquí en el 2. Luego le cambio la densidad del cobre y luego modifico la del vanadio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está cómo modificar valores y cómo agregar valores. Y por supuesto, ¿cómo le haríamos para borrar valores? Vamos a poner aquí así, ¿no? Del. Vamos a borrar la densidad de quién, del hierro, ¿no? Y así borraríamos la densidad del hierro. Y verán que ya no aparece aquí en el diccionario, ¿no? Entonces pueden agregar, modificar, borrar o eliminar cualquier valor, lo que ustedes gusten. Silencio, chicos, silencio, por favor. Ok, y con esto terminaríamos todo lo que tiene que ver con arrays. No sé si hay alguna duda, pregunta de lo que hemos visto sobre los arrays. Sí. Cada vez que se agrega un nuevo valor de densidad, se agrega el siguiente objeto. Cada vez que se agrega un valor, más bien es un solo objeto, realmente es... Bueno, cuando los vas a buscar, Ajá. por ejemplo, ahí el hierro es el 0, el cobre es el 1. No, aquí no está, no hay números, es el detalle, no hay un orden como tal, no están ordenados ni alfabéticamente ni numéricamente, simplemente para acceder a ellos lo que hago es poner la llave y me da su valor, ¿no? Es la única forma de interactuar con ellos, no por índices, no por orden alfabético, sino así, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿qué tal, chicos? Bueno, vamos a borrar, voy a borrar aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a explicar un poquito de cómo explorar, porque no vimos todas las funciones de los diccionarios ni todas las funciones de los arrays en general. Voy a explicar cómo explorar algún objeto en Python. Por ejemplo, si yo quiero saber qué operaciones puedo hacer con las listas, le voy a poner aquí print, vamos a poner aquí print. Dame el directorio de las listas, ¿no? List. Dame el directorio de las listas. Todo lo que se puede hacer con las listas y verán que sale ahí un montón de cosas que puedo hacer con las listas. Por ejemplo, ahí está la de append, ¿no? La que vimos por ahí, append, reverse para ponerlo en reversa, insert y yo que sé, sort, ¿no? Voy a poner ahí alguno de ellos, por ejemplo, el que dice insert, ¿no? Yo tengo duda y digo, no sé qué hace insert, pero se me hace que yo quiero insertar algo en mi lista. Entonces voy a intentar explorar esa función, ¿no? Entonces le voy a poner print
y le digo, ok, imprime de las listas la documentación y se pone doble guión bajo, doc, la documentación, perdón, ¿y de qué función? ¿Cómo se llama la función? Insert, ¿no? Así. Y le estoy preguntando de las listas, lo voy a subir tantito, de las listas, por favor, dime la función insert, cuál es la documentación que hay al respecto, ¿no? ¿Qué documentación hay? ¿No? Ya sé que se van a Google y lo revisan y seguro ahí dice qué hace el insert, pero si no dice aquí lista, cualquier lista punto insert, me dices el índice y el objeto y yo inserto el objeto en ¿dónde? En el índice que me dijiste, pero antes, ¿no? Before. Entonces ustedes pueden explorar ahí cualquier cosa, igual le pueden poner, yo que sé, print, a ver, imprime el directorio de los strings, ¿no? De los strings, así, y me dice todo lo que hacen los strings, ¿no? Todas estas cosas. Y digo, a ver, por ejemplo, yo quiero transformar a mayúsculas, por ejemplo, este que dice upper, ¿no? Entonces vamos a revisar qué hace upper, le voy a poner print, y le pongo str, un string, la función upper, dame la documentación, ¿va? Doble guión bajo doc, dame la documentación, y le doy enter y me dice ahí, cualquier string que le pongas tú al final, punto upper, te devuelve un string, ¿no? Te devuelve un string, y te devuelve la copia de ese convertido a ¿qué? A uppercase, que significa mayúsculas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a probar si funciona, le pongo aquí, yo que sé, hola Python, no, perdón, Python, hola Python, punto, y le voy a poner aquí upper, ¿no? Y vean qué sucede, ¿sí? Y ya revisan ustedes y ya pueden ahí hacer lo que ustedes quieran con su Python y con su string, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de cómo explorar los objetos en Python? Es muy sencillo, incluso si no tienen red, pueden explorar para ver si algo que de lo que está ahí funciona, ¿no? Bueno, con esto doy por cerrado todo esto de los arrays, déjenme avanzar. Vamos a avanzar. Lo que sigue son lógica. Entonces vamos a hablar de lógica. Lógica en Python. Sí, chicos, tienen que guardar un poquito silencio, si no, somos muchísimos y todos cuchichean. En serio, sí se oye fuerte, ¿verdad? Si todos cuchichean. O sobre todo cuando demos la explicación, ¿verdad? Cuando esté echando así relajo, no importa, ¿verdad? Hagan lo que quieran. Pero si estamos dando alguna cosa, por favor guarden silencio. Voy a poner aquí lógica. ¿Qué operación se podría considerar lógica? Alguna comparación en Python. Voy a poner ejemplos de comparaciones. Por ejemplo, 2 es menor a 5. Ya lo habíamos visto. Y el resultado es falso, ¿no? Y si yo le pregunto y el 3 es mayor al 5, el resultado, perdón, es verdadero y el otro es falso, ¿no? Vean que las palabras reservadas para verdadero y falso son true y false. Y true es con mayúscula y false también es con mayúscula, la primera letra. Y bueno, una vez que uno hace alguna de estas comparaciones lógicas, las puede guardar en algún resultado, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner resultado es igual a, yo que sé, el 6 es menor al 10. Y luego imprimir ese resultado, ¿no? Imprime el resultado. Y les va a decir, no, pues verdadero, ¿no? ¿Qué comparaciones hay? Pues ya vimos mayor, menor. También está menor igual. 3 es menor o igual a 10. Ese es con menor igual. También está el mayor igual. Yo que sé, 4 es mayor o igual a 19. ¿No? Mayor igual. Y el igual de matemáticas, la igualdad matemática, se pondría así, ¿no? 50 es igual a 20. Y para este se utiliza el doble igual, ¿no? Esta es una comparación de matemáticas. Si yo pongo un solo igual, es asignación. No es igual de matemáticas. No es igualdad matemática. Y le voy a dar enter. Cuando uno compara números, en general lo que está comparando pues es el contenido de este lado del igual y el contenido del otro lado del igual. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, no va a estar comparando la memoria. ¿Sí? Si yo comparo dos objetos que tienen el mismo lugar en la memoria, no va a buscar la memoria si es la misma memoria la que está ahí guardada, sino va a ver su contenido, lo que está adentro de esa variable, ¿no? O sea, si yo pongo x, vamos a poner aquí x es igual a 10.
yo qué sé, y y también es igual a 10, y le pongo, ok, dime, compara si x es lo mismo que y. ¿Qué está comparando? Su contenido, ¿no? Estas son dos variables y están guardadas en lugares distintos en la memoria y no está comparando su lugar en la memoria, sino lo que contienen en el interior, ¿no? Es importante eso también. ¿Qué otra cosa vamos a poner ahí? ¿Qué otras comparaciones hay? Distinto, vamos a poner si es distinto. Si 4 es distinto y es con el signo de admiración e igual, es distinto al 10. Y le dice, sí, el 4 es distinto al 10, verdadero. Y también se puede generar con alguna lista, por ejemplo, lista es igual a algún elemento, yo que sé, 34,5. Ahí está mi lista y les pregunto, ok, el 4 está contenido ¿en dónde? En la lista. Y la respuesta es sí, está en el interior de la lista. Incluso se puede preguntar, oye, el 4 no está en la lista. Not. Esa es la negación, ¿no? La famosa negación de lógica. Y les devuelve falso. Vean que yo hago el enunciado lógico. Y no sé si hay tablas de verdad. No sé si hay algún tipo de cosas que evaluar desde el punto de vista lógico. Porque todo lo hace Python atrás, ¿no? Yo propongo el enunciado lógico. Y Python hace toda la lógica matemática detrás. De hecho, la lógica booleana, ¿no? ¿Sí? Bueno. Hasta ahí dudas, preguntas. Ahora, si necesitan un enunciado más largo, van a tener que utilizar los famosos operadores booleanos. Por ejemplo, si yo le pregunto, oye, el 4 es menor al 5, and mayor, y el 4 es mayor al 2. Estos serían dos enunciados lógicos al mismo tiempo, ¿no? Si el 4 está en este intervalo o en el otro, le dan igual, aplica tablas de verdad. Por supuesto también funciona el and y el or, ¿no? Este o el otro, ¿no? En el AND obviamente sería que se cumpla este y también se cumpla este, ¿no? Si se cumplen los dos, entonces el final, el resultado es verdadero. Si no se cumple alguno de los dos, todo es falso, ¿no? En el OR, con que se cumpla uno de ellos, es más que suficiente para que todo sea verdadero, ¿no? Sí, ahí le voy a dar Enter y verán que ahí dice True, ¿no? ¿Y qué otro hay por ahí? Bueno, está el Not. Está el Not, ¿no? Le puedo preguntar, oye, Not, ¿no pasa que el 5 es menor al 10? Y la respuesta es falso. El 5 sí es menor al 10 y no sucede eso. Bueno, ahí ustedes entenderán la lógica, ¿no? Invierte. ¿Qué otra cosa? Creo que es casi todo, ¿no? Casi todo lo que hay que saber sobre los enunciados lógicos. Cómo hacer las comparaciones mayor, menor, igual, distinto, si está contenido, no está contenido y los operadores de conexión booleanos. Vamos a poner para qué sirve, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto en esto de la programación? Sirve para hacer algoritmos ramificados. ¿Qué es un algoritmo ramificado? Lo que vamos a hacer es que hasta ahorita todas las instrucciones que vamos escribiendo en nuestro programa se van a ejecutar de arriba hacia abajo. Si el usuario llega a hacer algo, el programa no puede definir cuáles son las operaciones a tomar para cierta operación o cierta acción del usuario. Entonces, ¿qué hace la gente en programación? Pues pone condiciones, ¿no? Si el usuario llega a presionar el tachecito que está ahí arriba, entonces vamos a cerrar la ventana, ¿no? Si el usuario llega a apretar el otro botón, maximiza la ventana. Y así, ¿no? Todas esas son decisiones lógicas que vamos a estar tomando dentro de nuestro programa. Y voy a poner un ejemplo clásico, le voy a poner x es igual a 10, ¿no? Ahí está, x igual a 10. Y le voy a decir, oye, si, if, se pone el enunciado if, que va a ser el primero que vamos a ver. Si x es mayor a 5, entonces lleva a cabo print esta acción, ¿no? Y voy a explicar un poquito de lo que está pasando aquí. X mayor a 5, ¿no? Y de acá abajo le voy a poner print fin del programa, ¿no? Voy a explicar qué va a hacer el programa conforme va ejecutándose. Primero, obviamente, declara la variable x, que vale 10. Y luego le pregunta, este if sería el equivalente en español, si x es mayor a 5. Y vean que este enunciado, el if, se compone de dos etapas. La primera es el enunciado lógico. Y luego lleva un dos puntos para decir qué va a suceder si se llega a cumplir ese enunciado lógico, ¿no? Y en caso de que se llegue a cumplir, se ejecuta el enunciado 4.
Este enunciado 4, se fijan, lleva aquí una sangría, una indentación le llaman en inglés, indentation, no sé qué. Esta sangría lo que hace es definir que ese enunciado está contenido en el interior del if, ¿no? Si yo quiero ejecutar ese enunciado, solamente se va a ejecutar si se cumple la condición del 3. Están anidados esos dos enunciados, ¿no? Entonces, ahorita que lo ejecute, como 10 si es mayor a quién, a 5, se va a ejecutar y se ejecuta el enunciado 4. ¿Qué pasa si le pongo aquí un 0? Y lo ejecuto. El enunciado 4 jamás fue ejecutado. ¿Por qué? Porque el enunciado 3 no se cumplió. ¿Sí? Y de esta forma puedo poner algunos otros enunciados. Print. Vamos a poner aquí otro print. Vamos a poner aquí dentro del if, ¿no? Por ejemplo. Y voy a poner, yo que sé, 20, ¿no? Y verán que si lo ejecuto, todos los enunciados que están aquí adentro del if con la sangría se van a ejecutar solamente si x es mayor a quién, a 5, ¿no? Si le pongo ahí, le borro y lo vuelvo a ejecutar, ya no se ejecuta ni el 4 ni el 5, ¿no? Puedo poner un sinnúmero de operaciones que se ejecuten solamente si se cumple el enunciado lógico del 3, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con el if? Muy sencillo. ¿Cómo hacer el if? Vamos a poner ahí otro enunciado, ¿no? Vamos a poner ahí otro enunciado. Vamos a poner una variable que no sea numérica, ¿no? Texto. El texto es que hola. Y le voy a poner, si la letra, le vamos a poner aquí, si la letra U, if U está en ¿quién? En el texto. Entonces imprime print U en el interior. U está en su interior, ¿no? Y si no, ¿y qué pasa si no se cumple? Me gustaría tomar otra acción al respecto. Sí, le voy a poner else, ¿va? En caso de que no se cumpla este enunciado lógico del 3, ¿qué vas a hacer? Print U no en el interior, ¿no? ¿Sí? De esta forma, bueno, ahorita no tiene la U en el interior. Le voy a poner ahí ejecutar. Y se pone, ¿qué enunciado se ejecutó de los dos entre el 4 y el 6? El 6, ¿no? ¿Por qué? Bueno, le preguntó en el enunciado 3, oye, U está dentro de la variable texto y la respuesta es falso. Como es falso, no ejecuto el 4, me voy al enunciado else, que sería, si esto, entonces haz lo otro, ¿no? Entonces haz lo otro. ¿Cuál es lo otro que vas a hacer? Pues imprimir este enunciado de aquí y luego ejecuta el fin del programa. Vean que el fin del programa siempre se ejecuta porque no tiene sangría, no está dentro de ninguna condición, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está algunas de las cosas que se pueden hacer. Y el último, vamos a platicar el último que vamos a hacer. ¿Sí le salió? Me espero, chicos, me espero. ¿Sí salió? Ok, voy a poner el último. Voy a poner el último. Vamos a poner el último. Vamos a poner x es igual a menos 2. Y vamos a poner if x es mayor a 0. Si x es mayor a 0, dos puntos, print, imprime, x es positiva, ¿no? Y luego si le pones elif, si x es menor a 0, entonces print, le voy a poner aquí x negativa, ¿no? Y por último, else, si no es positivo ni negativo, entonces ¿qué?
¿no? X vale 0. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar. Y bueno, aquí, ¿qué significa elif? Lo que vamos a estar haciendo con el if y el elif es vamos a ir evaluando condiciones lógicas hasta encontrar alguna de ellas que se cumpla, ¿no? Si yo pregunto, oye, X es mayor a 0, ¿se cumple? No, ok, entonces pregunta el 5, ¿no? Pregunta este otro elif. Y en cuanto yo cumpla alguna de estas condiciones, ya sea la del if o la de cualquiera de los elif que yo ponga, se va a ejecutar este enunciado de código y todo lo demás se va a ignorar y va a seguir con el programa hasta el fin, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar. Ahorita, ¿cuál se debería de ejecutar? ¿Cuál de los 3 enunciados se va a ejecutar? El 5 es el verdadero, ¿sí o no? El 5 es el verdadero y por lo tanto se ejecuta ¿qué enunciado? El 6, ¿no? Le voy a dar a ejecutar y ahí dice X es negativa, ¿no? Si pongo un 2 positivo, ahí está, 2 positivo, y lo ejecuto, ¿cuál es el que se ejecutó? El 4, ¿no? ¿Por qué? Porque el enunciado 3 es verdadero, ¿no? ¿Sí? Sí, dígame. Se puede poner solo if y else. Ahorita voy a platicar de la estructura de los condicionales. De hecho, ahorita déjenme sacar los plumones. Esto es más fácil platicarlo con los diagramas de flujo. Pero bueno, sí, vamos a explicar un poquito de lo que va a suceder con estas condiciones del if y el elif. Déjenme escribir acá en el pizarrón. ¿Cuál va a ser la idea? Un if, en teoría, sería, ok, viene el flujo del programa, hago el enunciado lógico y aquí está la rama del true, ¿no? O sea, le pregunto si X vale ¿qué? Yo qué sé, X es, mayor a 0, ¿no? Por ejemplo, y entonces haz alguna operación por acá, ¿no? Haz alguna operación. En caso falso, pues continúa con la ejecución del programa, ¿no? Esa sería la estructura de un if, ¿no? De un if, ¿no? Solamente hay una operación en caso de que sea verdadero el enunciado lógico. Cuando yo le pongo if y else, vamos a poner el if y else. ¿Cuál sería la idea del if y else? La idea del if y else sería la siguiente, ¿no? Entonces viene la ejecución del programa, hago la pregunta y hay dos ramas, ¿no? Está la del true. Le pregunto si X es mayor a 0 y está la de ¿quién? False, ¿no? Y aquí hay varias operaciones o una operación que hacer al respecto y al final ambas convergen en el mismo punto y continúan con la ejecución del programa. Estaría la opción si se cumple y el else caería en esta parte, ¿no? En la parte en la que no se cumple, ¿no? Y luego viene la parte del if, elif, else, ¿no? Entonces voy a borrar, ¿sí? Esa sería la idea, ¿no? Del diagrama, del esquema, cómo se va poniendo uno con el otro. ¿Cuál sería el otro? El if, elif, else, ¿no? Voy a borrar. No se preocupen, ahí va a estar en el video, en el archivo. Y lo más importante es que lo entiendan antes que lo pongan ahí en su apunte. Sale. Vamos a poner la otra estructura, ¿no? Que sería la famosa if, elif y el else, ¿no? En el if, elif y else hago una primera pregunta, ¿no? Esta sería la parte del if, ¿no? Si X es mayor a 0, ¿no? Y tiene sus dos ramas, ¿no? Tiene la rama del true, vamos a poner así, true, y tiene la rama del false, ¿no? La rama de falso. Y en caso de que sea verdadero, pues realiza una operación aquí, ¿no? Realiza cierta operación y continúa con la ejecución del programa, ¿no? Etcétera. ¿Qué pasa si cae en falso? Si no se cumple la primera condición, como acá en el proyector, si X no es mayor a 0, hago una segunda pregunta, ¿no? Hago una segunda pregunta y le pregunto, ok, la segunda pregunta es si ahora es menor a 0, ¿no? Y en caso verdadero, entonces realiza esta otra operación, ¿no? ¿Sí? Y en caso falso, aquí ya es dos veces falso, ¿no? Falsa la primera y falsa la ¿qué? La segunda. Digamos que la de por default sería esta, ¿no? Este sería el else, ¿no? No se cumple ni esta ni quién. Ni esta. Se cumple esta, entonces ¿qué hago? Ejecuto esta y ya, me conecto, ¿no? Me conecto con el resto de la ejecución del programa, ¿no? Algo así. Y continúo con la ejecución del programa. Vean que en esta estructura, en cuanto encuentra alguna de estas condiciones que es verdadera, toma la acción correspondiente y sigue con la ejecución del programa, ¿no? Es más, si pongo yo 3 elifs,
Puedo poner varios elif, ahorita vamos a poner. En cuanto yo encuentre alguno de ellos que se cumpla, voy a ejecutar esa línea de código y voy a seguir con la ejecución del programa. Todo el bloque lógico lo voy a quitar, cosa que es muy distinta si yo pusiera dos ifs, uno después del otro. Porque ahí sería, si se cumple esto, haz esto, y también si se cumple esto, haz esto otro, ¿no? Voy a poner ahorita algunos ejemplos para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Pero estas serían las estructuras del programa en el interior, ¿no? Bueno, vamos a poner ahí ejemplos, ¿verdad? Ejemplos para que esto cache perfectamente. Va. Ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí otra condición elif, ¿no? Vamos a poner aquí elif. Si x, vamos a poner aquí, si x es menor a menos 1, ¿no? Entonces print x menor a menos 1. Así, ¿no? Y ahorita le vamos a poner aquí algún valor, le voy a poner aquí menos 3, ¿no? Así. Y lo ejecuto. ¿Cuál sería la línea de código de la 4, la 6 y la 8 que sí se va a ejecutar? O la 10. ¿Cuál de las 4 líneas de print se van a ejecutar? La 6 y la 8. Voy a poner ahí ejecutar. ¿Cuál se ejecutó nada más? La 6. ¿Por qué se ejecutó la 6? Porque es una estructura de elif. En cuanto se cumpla alguna de estas elif, esa es la línea que va a ejecutar y todo lo demás lo va a ignorar. Ya sé que x sí es menor a quién. A menos 1, pero ya encontró una primera coincidencia. Entonces ejecuto esta línea de código y todo lo demás lo voy a ignorar. Sí. Y si hubiera intercambiado el if, o sea, hubiera puesto primero print x menor a menos 1 y... Ok, ahí se pondría, vamos a poner aquí x. No, se refiere a hacer esto, ¿no? La estructura del elif. Así, ¿no? Vamos a ejecutarlo. ¿Cuál se ejecutó nada más? X es menor a menos 1. Él ya sé que es menor a 0, pero solamente encontró la primera coincidencia y esa fue la que ejecutó, ¿no? ¿Cómo le haríamos para imprimir las dos? Tendríamos que poner varios ¿qué? Varios ifs, ¿no? Sí, y este else pues obviamente tendría que ser del último if, ¿no? If y else estarían anidados, o sea, estos dos son de la misma estructura, pero estos if son independientes uno del otro, ¿no? Aquí si se ejecuta uno, también se puede ejecutar el otro, ¿no? Es como nada más una rama de ejecución, ¿no? Cada uno de los if es una sola rama de ejecución. Le puede uno poner un else o una segunda pregunta lógica con un elif, ¿no? Esa sería la idea. Aquí se van a ejecutar los dos, ¿no? Se ejecuta este y se ejecuta este, ¿no? Le voy a dar ejecución y vean que ahí se ejecutan las dos, ¿no? Cualquier cosa que entre en un if y sea verdadero, se va a ejecutar esa parte, ¿no? ¿Sí? Sí, dígame. ¿Cómo tiene ramificación que pongo puros if como si fueran por todas las verdaderas? Si fuera por... ok. Cuando tengo la estructura if, elif, else, solamente voy a buscar aquella que es verdadera y la ejecuto. Si no encuentro ninguna, me voy a qué enunciado. Al else. Así como en el anterior que puso varios elif, solo toma el primero, pero si es falso, es como irme por todas las falsas. Ajá, es ir preguntando hasta encontrar alguna verdadera. Puros if, se va por todas las verdaderas. No. No es irse por todas las verdaderas. Voy a poner ahí la idea, ¿no? Déjenme. Si es importante. Vamos a poner ahí la idea. ¿Cuál es la idea de dos ifs? ¿Cuál es la idea de dos ifs? Sería algo así, ¿no? Vamos a ponerlo así. La idea de dos ifs sería hacer algo así, ¿no? Pongo la condición lógica y tengo una rama del true y una rama del false, ¿no? Aquí están mis operaciones, las que voy a ejecutar. Y luego hago otra pregunta, simplemente hago otra pregunta, ¿no? Y aquí tiene su propia rama del true y otra propia rama de ¿qué? De false, ¿no? Así. Esos serían dos ifs pegados, ¿no? Hago la primera pregunta, en caso de que sea verdadera, pues ejecuto esto. En caso de que no se cumpla, pues sigo con la ejecución del programa. Y ahí puedo poner varias preguntas después, ¿no? No es que se me vaya todas las true, pero más bien voy enunciando lógica, pero de una en una, ¿no? Haciendo enunciados lógicos de uno en uno, ¿no? Va. Ay, se cayó. Va, entonces vamos a poner ahí más ejemplos, ¿va? Déjenme ver si tengo algún otro ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en alguno de estos le digo, cuando sea menor a menos 1, no hagas nada?
O sea, ahí no quiero que imprimas algo, no quiero... Si yo simplemente quito el renglón y lo ejecuto, vean qué pasa. Me dice, cuidado, hay un error, se espera algo con indentación, se espera un bloque para ejecutar en el 6, ¿no? Y como no ejecutas nada, la palabra correcta es ponerle ¿qué? Pass. Y significa, si llegas a pasar por este lado, no hagas nada, ¿no? Puedes hacer algunas otras operaciones en casos contrarios, pero en este caso no hagas nada cuando x sea menor a -1, ¿no? Y eso es porque el programa les pide una línea de ejecución ahí, ¿no? Obviamente. Y bueno, la lógica en cuanto a las ramas de un programa se puede volver bastante compleja. Voy a poner ahí algún ejemplo. ¿Lo puedo borrar? ¿Me espero tantito? Ok. Sí, dígame. No, bueno, de hecho, lo que va a suceder aquí, voy a poner otro número, menos 0.5. En el menos 0.5, ¿cuál es la condición que se cumple? Es esta, ¿no? No es menor a -1, entonces no ejecuta esta línea de código. Más bien, va a buscar de todas estas cuál es la que se ejecuta, ¿no? Y ya, en cuanto si llega a esa ejecución, ¿qué pasaría? Dice, esta rama no hace nada, ¿no? Esta rama no hace nada, ¿sí? Por supuesto, la puedo poner todas con elif, ¿no? Elif, así. O elif. Y ahí va haciendo preguntas hasta encontrar alguna coincidencia. Si dentro de esa coincidencia le digo no hagas nada, pone paz, ¿no? No hagas nada, programa. Sigue haciendo otras cosas abajo, ¿no? ¿Sí? Silencio, chicos. Va entonces el ejemplo. Voy a borrar. Vamos a borrar. Voy a poner el otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplo if x es menor a 0. Si x es menor a 0, entonces print positivo, ¿no? Positivo. Le voy a poner aquí else. En caso contrario, print, yo que sé, x mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Y le voy a poner aquí adentro de la rama del if otro if, ¿va? Le vamos a poner aquí if si x es menor a -10, print muy negativo, ¿no? Y aquí en el else, ¿verdad? Si else, vamos a ponerle aquí print, vamos a poner otro if x es igual a 0, print x es mayor, perdón, x vale 0, ¿no? Así. Voy a explicar un poquito de lo que significa esto, ¿no? De alguna forma hay una condición con su rama de false, ¿no? Le pregunto si x es menor a 0, o sea, si es negativa. Y en caso de que sea negativa, pues ejecuto del 4 al 6, ¿no? Vean que todos estos del 4 al 6 llevan una sangría antes del enunciado, ¿no? Y esto quiere decir que están atrapados dentro del if, ¿no? Del 3. Pero aquí dentro del if hay otro if, ¿no? Es como si volviera a hacer una pregunta, ¿no? Si ya es negativo, ya estoy descartando que es negativo. Ahora le voy a preguntar si es menor a 10. Y solamente si es menor a 10 voy a hacer una segunda impresión, ¿no? Una segunda impresión de algo. Le voy a decir es positivo. Perdón, aquí diría negativo, ¿verdad? Salvajemente, ¿eh? Negativo. Negativo. Y este es muy negativo, ¿no? Por el otro lado, en el else, le hago una pregunta. Oye, x vale 0. Sí, imprime esto. Y después, imprime esto otro. Vean que aquí puse primero la impresión y luego el condicional, ¿no? Y de este lado primero va el condicional y luego el ¿qué? El print, ¿no? Son cosas pequeñas, pero que sutilmente van a cambiar el código, porque en una se va a ejecutar una línea antes que otra, ¿no? Le voy a dar aquí a ejecutar, y ahorita me dice que es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es menor a 10, nada más se ejecutó el 4, ¿no?
Este enunciado 5 sí se evaluó, pero como cayó en falso, no se hizo el 6, ¿no? Como cayó en falso, no se hizo el 6. Ahora, si yo le pongo menos 50, ¿cuáles son los enunciados que se van a ejecutar? El 4 sí, ¿no? Porque es negativo. Y también se va a ejecutar el 6, ¿no? Los dos enunciados se cumplen. Y le voy a dar a ejecutar y se ejecutan los dos, ¿no? Igual ustedes ahí pueden jugar un poquito con su programa. Y vean que este es un algoritmo ya bastante ramificado, ¿no? O sea, tiene varias ramas, tiene varias preguntas y va ejecutando cosas dependiendo de lo que vaya sucediendo con el usuario. Ahora, este de aquí le pueden poner, si quieren, le voy a poner aquí int input, ¿no? Input, recibe un input del usuario y dile ingresa un número, ¿no? Y lo voy a ejecutar y incluso esto es lo que estaría viendo el usuario, ¿no? Ya me pone algún número, yo que sé, 10 y le dice x es mayor o igual a 0, ¿no? Fin del programa, ¿no? Eso es lo que realmente va a estar ocurriendo. Yo que sé, el usuario ingresa otra cosa, menos 4 y ya le dice, menos 4 es negativo, ¿no? Fin del programa. Y así, ¿no? Va intentando tomar decisiones dependiendo de lo que el usuario vaya haciendo, ¿no? Del lado del usuario, ¿sí? ¿Dudas, preguntas con cómo se... Esto se llama una condición anidada, ¿no? Está dentro de una condición, otra condición, ¿no? Y ustedes ahí se imaginarán, pueden hacer un diagrama de flujo bastante complejo, ¿no? A final de cuentas, quiero que vean que este print, ¿cuántas sangrías tiene? Tiene una y tiene, ¿qué? Dos. Si ustedes quieren agregar alguna sangría, es con la tecla de Tab, la que tiene dos flechitas, ¿no? Ahí serían las dos sangrías y ahí sería una sola sangría, ¿no? Cada tab es una sangría, ¿no? Para irla metiendo algún enunciado dentro de la condición, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sí. Sí. No pone nada. Ajá, le podría poner aquí un enunciado falso al 5, ¿no? ¿Cómo le pondría un enunciado falso al 5? Le pondría a la misma altura, le voy a poner aquí un ¿qué? Un else, ¿no? Si se cumple el 5, haz esto. Y si no, haz del 7 hacia abajo, ¿no? Lo que está aquí adentro del 8, ¿no? Print no muy negativo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Y sería ahí la ejecución, ¿no? Ingreso un número, ya le vamos a poner uno que sea negativo, no muy negativo. Menos 40, ¿no? Y ese me dice negativo, muy negativo, ¿no? ¿Sí? ¿El paréntesis de cuál? Ah, no se alcanza a ver, pero sí hay paréntesis cerrado, ¿eh? Sorry, sí. Sí lleva un paréntesis. Ya se quejó su Python, ¿verdad? Sí. ¿Dudas, preguntas de cómo se hace las condiciones lógicas? Si dejamos el print a la misma altura que el else aquí, así, no va a ejecutar. Porque necesita un bloque, le llaman un bloque de indentación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este print, que está en el 8, va a pensar que está a la misma altura que este if, ¿no? Y entonces lo va a intentar ejecutar después de hacer el if, pero el else no tiene bloque. Tendría que hacerle así, ¿no? Pass, ¿no? Para decirle, este es el bloque del else, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Cómo hacer ramificaciones en su programa? Muy bien. Vamos a seguir. Ah, no, código de la clase, ¿no? Ya casi cierro el spider. Vamos a ver el siguiente, que son ciclos. Sale. El paradigma cíclico lo que permite es hacer muchas operaciones en poco tiempo. Ya lo habíamos dicho. ¿Y cómo se hacen los ciclos? Le voy a poner aquí. El primer ciclo que vamos a hacer es el ciclo while. Así se llama, le voy a poner aquí while. Que significa en español mientras, ¿no? Y voy a poner aquí, si i vale 0, le voy a poner aquí while ¿qué? Mientras i sea menor a 10. Mientras i sea menor a 10, print imprime el valor de i y ve aumentando el valor de i, le voy a poner así, de 1 en 1, ¿no? Es el clásico esquema de un ciclo.
Vean que también tiene un enunciado lógico, también lleva sus dos puntitos al final. Y lleva la parte de la sangría para decir todo lo que está aquí adentro se va a hacer varias veces. Se va a repetir esas operaciones hasta que el enunciado que está aquí sea falso, ¿no? Ahorita I vale ¿cuánto? 0, ¿no? Y si I vale 0, entonces si se cumple este enunciado. Va a imprimir un primer 0 y va a aumentar I en 1, ¿no? Ahora I va a valer ¿cuánto? 1, ¿no? Y va a empezar a ejecutar este I, ¿no? Voy a hacer aquí una técnica un poquito distinta para ejecutarlo. Le voy a poner aquí al lado del 6, le voy a dar doble clic y vean que se puso un puntito rojo, ¿no? Ese puntito rojo sirve para depurar, así le llaman, depurar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ejecutar el programa, pero no todo de corrido. Lo voy a ejecutar poco a poco y en vez de apretar este de aquí el play, le voy a poner este de acá el azul, ¿no? Yo antes no daba esto, sentía que era muy extremo, lo vamos a dar el día de hoy. Entonces, para depurar, en vez de apretar la tecla de play verde, ¿no? Vamos a apretar la azul. Y dice ahí vamos a depurar el archivo. Lo voy a ejecutar y estamos en modo de debug, ¿no? Ahí está el modo debug. Y en este momento, según yo, se paró en alguna operación. Está ahí en el... ¿Se paró en cuál? En la que dice que... print I, ¿no? Y está de alguna forma trabajando Python. Dicho aquí dice el stop. Como diciendo, ¿quieres parar la ejecución? Y si ustedes revisan sus variables, explorador de variables, ¿cuánto vale I ahorita? 0, ¿no? Aquí está la variable I. Creo que debí, déjenme pararlo. Voy a poner aquí reiniciar consola, ¿no? Vamos a reiniciar la consola. Porque ya tenemos un montón de cosas guardadas en la memoria, ¿no? Le voy a dar ahí, reiniciando el núcleo, ¿no? Entonces, ese puntito rojo lo que va a hacer es, va a detener la ejecución en el 6. Y lo voy a poner ahí, ahora sí, ¿no? Le pongo ejecutar. Y vean que se detuvo y vale cuánto ahorita. El valor que contiene es 0, ¿no? Si le doy ejecutar, le voy a poner ahí ejecutar la línea seleccionada. Ahí tiene varias opciones para depurar. Y dice ahí continuar con la ejecución hasta el siguiente punto de interrupción, ¿no? Lo voy a ejecutar. ¿Cuánto vale ahora ahí? 1, ¿no? Y 1 le pregunta si 1 es menor a 10. ¿Es correcto? Sí. Y le puse aquí el que tiene dos flechitas, ¿no? Entonces voy ejecutando paso por paso. Ahorita ¿cuánto vale I? 2, ¿no? Y vale 3. Le voy apretando y va haciendo los ciclos, ¿no? Uno por uno. Lo depurar, aquí en vez de ponerle play verde le puse play azul. La ventana, aquí arriba ustedes tienen el que dice explorador de archivos. Pónganle el que dice explorador de variables. Y vean que I va cambiando de valor poco a poco. ¿Qué va a pasar cuando llegue a 10? Ahí va en 8, 9, llega a 10 y le pregunta, oye, 10 es ¿qué? ¿Menor al 10? No, ¿verdad? Entonces ya no ejecuto esta parte y vean que ya terminó la ejecución del programa. Ya no puse el stop, ¿no? ¿Sí? Si quieren quitarle el puntito, le dan dos clics al lado del 6 y se quita el depurar, ¿no? Para detener el código. ¿Sí? Con eso pueden ustedes ir evaluando qué va haciendo cada iteración, ¿no? Cada ciclo. Por supuesto, la ejecución total del programa sería con el verde, ¿no? Lo voy a ejecutar todo y vean lo que hace, ¿no? Imprime del 0 al ¿qué? Al 9 hasta que deja de cumplirse el enunciado 5, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de cómo depurar o hacer un ciclo, ejecutar un ciclo? Es muy sencillo. Por supuesto, si yo quisiera alguna operación después del ciclo, pues tendría que quitarle la sangría, ¿no? Y ponerle print, fin del programa, ¿no? Y lo ejecuto y vean que al final, después de hacer todo el ciclo, sigue haciendo ejecución de las demás líneas de código, ¿no? Voy a poner ahí un ejemplo de un problema clásico que pasa en programación. ¿Qué pasa si hago esto, no? Le voy a poner ahí tantito el de depurar y lo voy a ejecutar. ¿Cuánto vale I ahorita? 0, ¿no? Y si lo vuelvo a ejecutar, ¿cuánto vuelve a valer otra vez? 0. ¿Por qué? Porque nunca estoy aumentando el contador, ¿no? Y si yo dejara correr libremente, me va a estar imprimiendo ¿cuántos ceros? Por toda la eternidad, ¿no? Lo voy a ejecutar. Déjenme parar aquí el depurar. Lo voy a ejecutar y vean que ahí está, incansablemente está imprimiendo ceros, ¿no? Lo voy a parar. Descansa Python. ¿Por qué es importante? Esto no es un error en la programación, es algo necesario. Cuando ustedes voltean a ver la ventana, lo que está pasando detrás
en el código es un ciclo infinito que todo el tiempo imprime la ventana, ¿no? Y tiene una condición de en caso de que el usuario haga tal cosa, hace esto otro, ¿no? Pero en realidad esto que estamos viendo, la interfaz gráfica, es un ciclo infinito. Todo el tiempo está haciendo este ciclo n veces, ¿no? Entonces, para hacer ciclos infinitos, aquí, por ejemplo, le pueden poner true, simplemente true, ¿no? Mientras esto sea verdadero, imprime hola, ¿no? Así, hola. Y esto lo que va a hacer es va a imprimir incansablemente que hola, ¿no? La vamos a ejecutar, ahí, hola, 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 ¿no? Ahí está, hola, hola, hola. Así es como trabajan los programas en general. Necesitan un ciclo infinito, ¿verdad? Que todo el tiempo esté trabajando y tomar acciones al respecto, ¿no? ¿Sí? Que el programa lo cierran, lo abren, hacen alguna ejecución, ¿no? Bueno, vamos a poner, este sería el primer tipo de ciclos que hay en Python. El segundo tipo de ciclos que hay es el for, y que en español significa algo como para, y yo lo traduciría más como para cada, ¿no? Para cada uno, ¿no? Y vamos a explicar cómo funciona el ciclo para o el ciclo for. Se pone for para i in range y le vamos a poner 10, dos puntos print i, ¿no? ¿Se acuerdan de range, cierto? ¿Quién es range? Lo voy a poner por acá en la consola. List, convierte en una lista lo que sea que genere range, ¿no? Range de 10. ¿Qué es lo que hace range? Va generando una lista de números del 0 al ¿qué? Al 9, ¿no? Del 0 al 10 sin tocar al 10. Entonces, esta función range lo que va a estar generando son números del 0 al 9 y los va a ir almacenando en la variable que i, ¿no? Esta variable i pues la vamos a estar ocupando aquí dentro del ciclo y es una forma de hacer ciclos, ¿no? Cuando yo conozco algo sobre lo que iterar, ¿no? Lo voy a ejecutar y verán que hace exactamente el mismo código con el while, pero ya no le tengo que poner el contador, ¿no? Ya sabe que va a iterar 0, 1, 2 hasta llegar a 10 sin tocar al 10. Sí. Para hacer el... por ejemplo, Ah, sí, dijimos... cero a punto... No, dijimos que flotantes no, ¿verdad? Dijimos ahorita puros qué? Enteros, ¿verdad? Puros enteros. Otra de las cosas importantes, esta variable de aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Si quieren ponerle ítem, también se puede, ¿no? Y funciona igual, ¿no? Lo único que hace pues es ir almacenando los datos que va generando range, ¿no? ¿Sí? Ustedes le pueden poner ahí el nombre que ustedes gusten. Y no solamente se puede iterar utilizando a range, vamos a hacerlo con una lista, ¿no? A ver, lista. Vamos a generar alguna lista, yo que sé, A, B y C, ¿no? A, B y C. Y le digo para cada ítem en qué? En la lista, ¿no? Y obviamente lo que va haciendo es va extrayendo los valores contenidos en la lista y los va guardando en esta variable ítem. Y dentro del ciclo esta variable ítem va cambiando de valor, ¿no? Primero toma el primer elemento de la lista, luego el segundo, luego el tercero y así en adelante, ¿no? Entonces se puede iterar sobre utilizando a range, se puede iterar utilizando a lista, se puede utilizar también un string, texto. Vamos a poner ahí algún texto, hola. Y le digo para cada, y si quieren aquí le pongo letra, ¿no? Para cada letra en texto, extrae la letra, ¿no? Imprime la letra. Y lo ejecuto, ¿no? Y vean que ahí lo que sucede es que extrae lo que va ahí adentro de la variable texto, va sacando cada letra del string y la va imprimiendo en la consola, ¿no? Otra que también utilizamos por ahí, ¿qué pasa si en vez de ponerle texto le pongo enumerate? ¿Se acuerdan que hacía enumerate? Extrae el contenido y su índice, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, tú vas a extraer aquí el índice, le voy a poner así index, ¿no? Y la letra, ¿no? Si quiero que me imprima las puras letras, le pongo ahí ejecutar y me imprime las letras. Y si quiero que me imprime el índice, le pongo ¿qué? Index y me va a imprimir los índices, ¿no? La letra 0, la letra 1, la letra 2 o ambos, ¿no? Vamos a poner aquí letra, ¿no? Lo ejecuto y ahí está, ¿no? Letra 0 es H, letra 1 es O y así, ¿no? En ocasiones habrá ciclos en los que necesito el contenido y su índice, ¿no? El índice en el que está contenido, ¿no? ¿Qué otro ciclo? Vamos a ver otro ciclo. Otro con
Vamos a hacer uno con diccionarios, ¿les parece? Vamos acá a poner vocales, ¿no? ¿Cómo se hacían los diccionarios? Le voy a poner dict, diccionario. La primera vocal va a ser la A, ¿no? La segunda vocal A, E, I. Ya, yo nada más me sé esas vocales, ya. Y aquí igual, ¿no? Si quiero extraer las llaves, o sea, cada una de las keys del diccionario, le pondría aquí, ¿qué? Vocales, punto, ¿cómo le poníamos? Keys, ¿no? Saca las llaves del diccionario, imprime cada llave, ¿no? Imprime cada llave y le vamos a dar a ejecutar y ahí se imprimen las llaves, ¿no? ¿Qué pasa si quiero los valores? Le ponemos values, ¿no? Vamos a ponerle aquí, imprimimos los valores, ¿no? En vez de keys le vamos a poner ¿qué? Values, ¿no? Imprime los valores que están contenidos en el diccionario y le vamos a dar a ejecutar, ¿no? Ahí están los valores contenidos, ¿no? Y si quiero ambos, le pongo K, ¿qué? V, dame los que, los ítems, ¿no? Primero la K y luego la V, ¿no? Así. Y le doy a ejecutar y ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de cómo iterar sobre listas, texto, diccionarios? Sobre lo que ustedes necesiten, ustedes pueden hacer iteraciones con el ciclo for o con el ciclo while. Sale, y vamos a hablar del control cíclico. ¿Qué es el control cíclico? Pues poder controlar cada una de estas iteraciones, ¿no? Hasta ahorita parece que la computadora se va a poner como loca a hacer operaciones durante un ciclo, pero yo puedo controlar una a una las operaciones que se van realizando. Voy a poner ahí un ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí control lógico, ¿no? O control cíclico. Vamos a poner un ciclo sencillo. Lo pueden hacer con while o con for, lo que más les guste. Y yo voy a poner para cada i en el rango range 10, ¿no? Así, ¿no? Imprime el valor de i, ¿no? Y le voy a dar a ejecutar, ¿no? El primero sería, ok, si llegas a encontrar algún valor como el 5, quiero que cortes el ciclo, ¿no? Ejemplo, yo estoy haciendo un ciclo para elevar la temperatura de un horno, ¿no? En mi programa está elevando la temperatura del horno y le digo, si llegas a 300 grados, párale, ¿no? Deja de calentar el horno. ¿Cómo hago eso? Le voy a decir, ok, perfecto. Primero imprime el valor de i y luego pregúntale if qué. Si es igual a qué, a 5. Entonces, y la palabra clave es break, ¿no? Break significa corta cualquier operación cíclica que estemos haciendo, ¿no? En realidad, si estuvieran varios ciclos, corta el ciclo más cercano, ¿no? Que sería este. Es el ciclo más cercano que hay de este break. Y entonces lo corta, ¿no? Vamos a ponerle ahí y vean que nada más imprime hasta cuál. Hasta el 5, ¿no? Como i vale 5, entonces corta el ciclo y ya no hace esa iteración, ¿no? ¿Sí? Break sería para cortar el ciclo a la mitad, ¿no? Si hace falta. Vamos a poner el otro, ¿no? Me espero. Ahora, vean que es distinto poner el print arriba que abajo, ¿no? Voy a quitarlo. Voy a quitar el print. Lo voy a poner abajo. Aquí primero se hace la pregunta si vale 5 y después se hace la impresión. Lo cual es muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo ejecuto, vean lo que va a pasar. ¿Hasta cuál imprime? Hasta el 4, ¿no? Ya no imprime el 5. Porque llega al 5, lo corta antes de la impresión, ¿no? ¿Sí? La otra sería cómo saltarme una iteración, ¿no? Lo voy a poner aquí continue, ¿no? Con continue lo que va a hacer es, una vez que vea el continue, lo demás que está abajo del ciclo lo va a ignorar, ¿no? Lo demás lo va a ignorar y solamente va a seguir con la siguiente iteración. Lo voy a ejecutar y vean que se salta cuál.
el 5, ¿no? Este print no se ejecutó cuando i valía ¿cuánto? 5, porque este enunciado lógico se cumple, el continuo hace que siga la siguiente iteración sin parar el ciclo, ¿no? Y bueno, una cosa medio extraña que luego sucede aquí con los ciclos sería for, ¿va? Perdón, ponerle un else aquí al ciclo, ¿no? Que sería print, fin del ciclo, ¿no? Le pueden poner un else aquí al for. Y voy a poner aquí, por ejemplo, le doy a ejecutar. Y vean que se imprime el del fin del ciclo, ¿no? Vamos a ver si le pongo break. Le voy a poner break. Y lo voy a ejecutar. ¿Y qué pasó? ¿Hace la impresión del fin del ciclo? No, ¿verdad? Este else solamente se ejecuta si no se corta el ciclo, ¿no? Si realmente termina el ciclo, este else se ejecuta. Y si se corta a la mitad, no realiza esta parte, este bloque del else, ¿no? ¿Sí? Entonces el for, como de alguna forma diciendo, si llegas a terminar con todo el ciclo, realiza esta operación, ¿no? Si no, si se cortó en algún momento, no la hagas, ¿no? ¿Sí? Y voy a poner ahí un ejemplo de utilidad que le llaman el control de poner un centinela, ¿no? Le voy a poner aquí centinela. O bueno, x es igual a 1. Y lo voy a hacer con un while, ¿no? Voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar, va. Entonces, while. Oh, no, déjeme pensar. Vamos a ponerlo así. For x in range 150, ¿no? 150. Algo así. Le digo, ¿sabes qué? Vas a hacer un cálculo, ¿no? Y ese le vamos a llamar centinela. El centinela lo que va a hacer es va a calcular x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Y le voy a decir, ok, si el centinela es mayor a 100, entonces corta el ciclo, ¿no? Break. Y si no, print, ¿qué? X, ¿no? Entonces voy a imprimir los valores de x hasta que el centinela, el cuadrado de x valga ¿cuánto? 100, ¿no? Perdón. Voy a ponerle aquí menor. Todos los que sean que... Ah, no, perdón. Mayor. Sí estaba bien, perdón. Si el centinela llegara a ser mayor a 100, corta el ciclo, ¿no? Ya no sigas calculando cuadrados, ¿no? Incluso aquí si quieren le imprimo el cuadrado, ¿no? ¿Cómo sería el cuadrado? X al qué? Al cuadrado. Y vean que, bueno, va haciendo la ejecución. Y en cuanto llega a un cuadrado que mayor a 100, ya deja de hacer la ejecución. Por supuesto, en X no llegamos hasta qué. No llegamos hasta 150, ¿no? Simplemente vamos haciendo ahí una operación lógica para ver si ya se llegó al resultado adecuado y cortar el ciclo, ¿no? Y es una técnica común en programación, ¿no? Esto de usar un centinela, poner ahí un condicional y decir, si llegas a tal condición, córtalo, ¿no? Si ya tienes tal tipo de error, ya es poco tu error, corta el ciclo, ¿no? Como en el Newton-Raphson, ¿no? ¿Sí? Van haciendo la raíz y ya la función ya da 0, pues ya para qué sigues haciendo cálculos, ¿no? Detente, ¿no? Sí, claro, centinela, ¿no? Ahí está, ¿no? Funciona igual, ¿no? Centinela. ¿Dudas, preguntas con los ciclos, el control lógico? Bueno, y lo último, ¿qué es lo que le llaman list comprehensions? Así se llaman, list comprehensions. ¿Qué es la list comprehensions? Vamos a hacer una lista utilizando un enunciado entre lógico y cíclico, ¿no? Y voy a poner ahí algún ejemplo con enunciados cíclico-lógicos, ¿no? Voy a poner ahí, ok, ¿sabes qué? Necesito el cuadrado de x for x in range, yo que sé, 25, ¿no? Y vean que este enunciado me va a generar datos en x de qué valor a qué valor, de 0 a 24. Y luego les va a sacar el cuadrado y los va a meter a una lista, ¿no?
Sí, y esto lo hace todo completo, ¿no? Como en un enunciado entre cíclico y lógico, ¿no? Lo voy a poner ahí a ejecutar. Ah, perdón, faltó imprimirlo. Print, ¿qué? Print lista. Y lo voy a ejecutar. Y vean que ya me hizo el cuadrado de 0 a 24, ¿no? Incluso le podría decir, ¿sabes qué? Que de estos, clasifícame aquellos que sean mayores a 100, ¿no? ¿Sabes qué? Le voy a poner aquí if x cuadrada, si x cuadrada es mayor a ¿quién? A 100, ¿no? Es decir, solamente extrae aquellos que sean mayores a ¿qué? A 100. Los que sean menores a 100 no los quiero. Y lo voy a ejecutar. Y vean que lo hace perfectamente, ¿no? Este enunciado pues es un enunciado en el cual extrae datos, ¿verdad? De la lista range y va haciendo el cuadrado y evalúa alguna condición, ¿no? ¿Sí? Esa sería una forma selectiva de generar listas, ¿no? Voy a hacer uno más, ¿no? Uno más. Vamos a poner uno así, ¿no? For x, vamos a poner, devuelve a x para cada x en el rango de 0 a 25. Y para los pares, ¿no? Le voy a poner aquí, por ejemplo, si x módulo 2 es igual a ¿qué? A 0. ¿Se acuerdan que la operación módulo devuelve el residuo, ¿no? El residuo de la división. Entonces imagínense, divido 25 entre 2, el residuo es 1, ¿no? ¿Sí? 25 entre 2, el residuo es 1, entonces quiere decir que es impar y no se va a agregar a la lista, ¿no? Solamente se van a agregar aquellos que son, ¿qué? Pares, ¿no? Todos los pares, 0, 2, 4, todos aquellos que al dividirlos entre 2, su residuo valga ¿cuánto? 0, ¿no? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. No tiene que ser aquí una variable así, puede ser, yo que sé, texto. Vamos a poner aquí texto, alguna cosa extra, ¿no? Hola Python. Y le voy a poner todas las X. ¿En dónde? En el texto. If X, lo voy a poner aquí in vocales, ¿no? Y aquí vamos a definir quiénes son las vocales, ¿no? Vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U, ¿no? Y entonces extrae todas las letras X para cada X en el texto si X es una vocal, ¿no? Están las vocales. Y le voy a dar a ejecutar. Y solo me imprime las vocales que están contenidas en el texto. En orden, ¿no? Primero la O, luego la A y luego la O, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Con el control lógico o el control cíclico. El paradigma cíclico de programación. Con esto sería el archivo 9. Son como 11. Así que vamos bien. Oh, ya. 2 semanas de 0 a 100 en Python. ¿Sí? Va. Voy a dejarla hasta aquí.